Yo tengo que creer en Jesucristo como Señor y Salvador para poder acceder a la gracia y la misericordia de Dios. Ahora, hay una responsabilidad en usted y en mí. Y tiene que ver con, ¿usted cree en Jesucristo como Señor y Salvador? www.crisarmesa.cl. Estudios bíblicos a diario, 21 horas, horario en Chile. El proceso de salvación, ¿cómo nosotros llegamos a ser salvos? ¿Es solo por fe? ¿Es por gracia? ¿Es un regalo de Dios? ¿Es don de Dios? ¿La fe es el don que Dios nos da? ¿Somos salvos porque Dios pone fe en nuestro corazón? ¿Somos salvos porque Él nos llama? ¿Vamos solo? ¿Cómo vamos? ¿Cómo llamó a nuestra vida? ¿Cómo fueron salvos los del Antiguo Testamento? Entonces, el tema de la soteriología, de la salvación del hombre, no es simplemente decir, somos salvos por gracia, por medio de la fe y ya está, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un montón de doctrinas y además erradas, y lo que es peor aún, tienen un fundamento bíblico, mal interpretado, descontextualizado, y eso es lo que vamos a atender hoy día. Tengo 3 citas, principalmente esta. Efesios, Tito y Romano. Efesios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéremos en ellas. ¿Sí? O sea, Dios preparó todas estas obras para que nosotros caminemos en ellas. Perfecto. ¿Se entiende? Sí. El problema de esto, que se puede tergiversar perfectamente, y hay quienes lo hacen. Entonces, por eso es importante entender el proceso de salvación del hombre, que usted lo tenga claro, que dice la Escritura, para que el día de mañana, cuando le vengan a decir, no, es que esto, es que tal, es que cual, usted diga, no, es que, a ver, este es el contexto, veamos la cita. Usted no puede sacar una cita de cualquier lado y hacerme una doctrina como si fuese, ¿no?, de la nada, sacar versículo aislado. Hay que entender el contexto de la Escritura. Ok, luego la segunda cita es Tito 3:5. Luego vamos a desarrollar, ¿sí?, más lento toda esta cita. Simplemente se la estoy mostrando para que usted lo vea. Dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que, Efesio, Tito y Romano, tiemble mundo católico, tiemble mundo reformado calvinista. Besitos y abrazos para mis hermanos católicos calvinistas. Vamos a abordar también su doctrina. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esas son las 3 citas centrales, ¿vale? Vamos a desarrollarlas, pero lo que quiero principalmente es entender el contexto, hermano. El contexto, es importante entender los contextos de las 3 citas que vamos a desarrollar el día de hoy. Así que partimos en una primera instancia con Efesios capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 10, para entender el 8, el 9 y el 10, ¿vale? Dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién? Jesucristo nos dio vida. Fíjese cuando dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cristo vino a darnos vida cuando nosotros estábamos muertos en delito y pecado. La muerte bíblicamente tiene que ver con un estado de separación de Dios. Ejemplo, en el huerto del Edén, Getsemaní. En el huerto del Edén, en el paraíso, no, ahí estaba Adán, Eva y pecaron. Esa era la gloria de Dios. La palabra dice que Dios se movía por medio de ellos, ¿no? Su presencia estaba, ellos accedían continuamente, estaban en la presencia de Dios de una manera maravillosa. Ahora, luego del pecado de Adán y Eva, ¿qué pasa? Son destituidos, son apartados. Además, para que no tomen del otro árbol de vida eterna. Son apartados, son separados de la gloria de Dios. Ahí ocurren muchas cosas, muchas cosas. Y de ahí además comienzan los sacrificios de animales inocentes para cubrir, tapar el pecado del ser humano. De hecho, por eso hay un proceso durante todo el Antiguo Testamento donde los judíos tienen que sacrificar animales. Porque Adán y Eva fueron cubiertos con pieles. ¿De dónde salen esas pieles? ¿Quién las mató? ¿Qué animales fueron? La Biblia no lo dice, pero ciertamente ahí en el subtítulo uno dice, pero ¿y por qué fueron cubiertas con pieles de animales? ¿De dónde salen los animales? O sea que hubo un sacrificio. Y ahí nos encontramos con el sacrificio de alguien inocente para cubrir el pecado, en este caso de Adán y Eva. Y ellos fueron destituidos de la gloria, ¿vale? Pero acá Pablo a la iglesia de Éfeso le dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién? Él nos dio, nuestro Señor, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El pecado nos separa de Dios y produce muerte.
De ahí las consecuencias del pecado desde Adán y Eva al día de hoy. Consecuencias que son acarreadas con cada ser humano, todos. ¿Incluyendo a los bebés? Sí. Y aquí podríamos estar un par de horas también hablando con respecto a si hay condenación, si son juzgados, si necesitan bautismo, si necesitan limpieza, si son salvos, no son salvos, la conciencia, la ley y un montón de cosas. No me quiero ir por ahí porque aquí nos podríamos ir por la rama y estar un buen rato, ¿no? Pero quiero que entienda esto. Lo que ocurre en el huerto del Edén tiene que ver con la separación del hombre de la presencia de Dios y entra en un estado de muerte. Ahora, pregunto, ¿literalmente murieron? No, ¿cierto? Usted sabe que no murieron. ¿Por qué? Porque Adán y Eva continuaron su vida. ¿Qué estado de muerte ocurrió? ¿Y cómo Cristo nos viene a dar vida? Espiritualmente. Continúo. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿En qué? En los pecados, delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Pablo le dice a la iglesia, antes sin Cristo, cuando estábamos muertos en pecado, anduvimos en ese camino. Hoy ya no, dice, cuando anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Nótese esto, hermano, nótese esto. Buenas noches, hermanita Solange. Cariño, bendiciones para usted. Nótese esto, la Escritura dice que si antes andábamos en la corriente del mundo, hoy día no andamos en lo mismo. ¿Se da cuenta que hay una regeneración? Somos nuevas criaturas, que en Cristo somos completa y radicalmente diferentes a lo que éramos antes, que estábamos muertos y siguiendo la corriente del mundo. Entonces, ¿es normal que un cristiano ande como el mundo, se vista como el mundo, hable como el mundo? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso éramos antes que tuviéramos vida en Él. ¿Por qué? Porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos y en ese camino. Sigo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Fíjese cómo extrapola Pablo esto. Dice, eso era del mundo. Los deseos carnales, estábamos muertos, apartados, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos carnales. O sea que hoy no vivimos bajo los deseos carnales, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. O sea, todo el mundo es hijo de ira. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nos da vida estando en esa condición. Versículo 4. Pero Dios dice que es rico en misericordia. Grande es su misericordia. Es la misericordia, es la dádiva, es el regalo, es el don de Dios. No, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Nótese. Nótese la conjugación del verbo amar en tiempo pasado, con que nos amó. Acá podríamos descontextualizar, ¿no? Y decir, Dios nos amó, hoy no nos ama. ¿Podría enseñar eso o no? Perfectamente, si dice que nos amó, por lo tanto hoy día no nos ama. Usted entiende que eso no es correcto. De esta manera se descontextualizan textos en la Escritura para usarlos como pretexto en doctrinas cerradas. ¿Está hablando de eso el autor Pablo? No está hablando de eso. El Señor nos está mostrando que su amor, su riqueza en misericordia y gracia nos alcanzó cuando éramos hijos de ira, de desobediencia rebelde y estábamos muertos en delito y pecado. Eso no está diciendo la Escritura, que Él nos amó cuando no merecíamos su amor, que Él nos abrazó cuando no merecíamos su abrazo, su cariño y su gracia. Eso no está diciendo el autor. Dice, aún estando muertos en pecado, ahí nos amó. ¿Nos sigue amando? Por supuesto que sí. Pero Pablo está hablando de el proceso en el cual Dios nos abraza, nos comienza a abrazar, aún estando en esa condición. Muerto en delito y pecado. Aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por lo tanto, ¿qué hicimos para merecer la salvación? ¿Qué hicimos para merecer la misericordia y la gracia? Nada. Dice, por gracia soy salvo. O sea que la gracia nos alcanzó cuando no la merecíamos. No sé si me va siguiendo, iglesia.
Y juntamente con Él nos resucitó. Bendito eres, Señor. Y juntamente con Él nos resucitó. Ojo, dice nos resucitó, tiempo presente. No dice nos resucitará, no dice nos resucitó. ¿Por qué? Versículo 1. Qué maravilloso es Pablo, hermano. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Por qué? Porque estábamos muertos y Él nos resucitó. Estando muertos espiritualmente, nos dio vida. Por lo tanto, nos resucitó. ¿Me va siguiendo? Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Usted es bendecido en Cristo Jesús. Usted es ungido en Cristo Jesús. Usted es santificado en Cristo Jesús. Apártese de Cristo Jesús y perderá todo eso. ¿Quiere ser prosperado? En Cristo Jesús. ¿Quiere ser usado, bendecido? En Cristo Jesús. En Él. Es en Él, hermano. Y acá viene la cita. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Este versículo viene a concluir Pablo, de alguna manera, con todo lo que viene desde el versículo 1 explicando, incluso antes, ¿no? Que el medio en el cual usted y yo accedimos a la gracia, a la misericordia y llegamos a este proceso de salvación, de justificación, es por medio de la fe. Porque por gracia soy salvo. ¿Por qué es salvo usted? Por gracia. Por el amor, por la misericordia, por la dádiva, por el regalo precioso de Dios. Porque su beneplácito, porque su corazón, porque la providencia del corazón de nuestro Abba así lo quiso. Punto. No hay más. Ahora, ¿cómo accedo ahí? Por medio de la fe. La fe es el medio, la fe es el transporte para llegar al lugar donde necesito llegar, ¿no? La gracia. ¿Cómo accedo a esa gracia? Creyendo. No hay otra manera. Aguánteme un segundito. Se me está acabando mi líquido, mi bebida. Entonces, la fe es el medio, la fe es el transporte para llegar a la gracia de nuestro Dios. La gracia de Dios está ahí, ¿sí? La misericordia, el amor, la bondad de Dios está ahí. ¿Cómo puedo tomar de esa misericordia? ¿Cómo puedo acceder a esa gracia? Creyendo. Y aquí nos encontramos con la fe. Hermano, esto no es solo del Nuevo Testamento. Esto viene desde el Antiguo Testamento. Y aquí viene lo complejo, porque más adelante accederemos a citas donde tiene que ver con Abraham. Y se descontextualizan. Citas donde de pronto pareciera que tiene que ver también con Israel en términos soteriológicos, de la salvación. Pero ya vamos a desarrollarlo, ¿no? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. A pesar de que aquí clara y enfáticamente dice que no es por obras, hay gente que cree que lo que hacemos, las cosas que cada día hacemos por quien sea y como sea, son parte del proceso de salvación para el creyente, para aquellos que somos supuestamente cristianos, ¿no? Pero acá dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y versículo 10, finalizo con este Efesio, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ok, vamos a desarrollar ahora esta cita de Efesio, porque es muy... Ya aquí partimos por un error complejo. Acá ya se pone esto un poquito difícil. Efesios 2.8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En este caso, lo que vemos básicamente es que la única forma de ser salvo es por medio de la gracia y la misericordia de nuestro Dios, pero la forma en cómo yo llego a esa gracia y esa misericordia es por medio de la fe. La única manera. Luego el versículo siguiente, no es por obra, dice, para que nadie se gloríe. Acá nos encontramos ya primeramente
con el primer conflicto. ¿Por qué? Permítame un segundo. ¿En qué orden lo tengo? Tito 3:1. Perdón. Deme un segundito. 2:8, que tengo mis notas acá. Entonces estoy poniéndole orden a mis notas para ir desarrollando todo esto. Tengo Tito y luego voy a Romano. Ok, perfecto. Sigamos con Santiago. Entonces, Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Perfecto, pero ¿en qué se basa el mundo católico normalmente en Santiago para decir que la salvación también tiene que ver con obras? Fíjese lo que dice Santiago 2:24. Dice, vosotros veis, Santiago 2:24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pero pastor, si usted me está enseñando, según el libro de Efesios, y Pablo describe que si el proceso de salvación es por gracia, yo tengo que acceder mediante la fe, y luego en el versículo 9 dice que no es por obras para que nadie se gloríe, ¿por qué Santiago dice algo completamente diferente? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Santiago es uno de los libros que normalmente el mundo católico utiliza para mostrar que las obras que ellos realizan son parte del proceso de salvación. ¿Pero es eso correcto? Yo no puedo simplemente responderle con que no es correcto y ya está, y porque yo lo digo. Yo tengo que mostrarle por qué ese texto está descontextualizado, por qué ese texto está mal comprendido y mal utilizado para decir que las obras son parte de la justificación del hombre. Para eso tenemos que ir desde el versículo 14 al 26. Gracias, mi amor. Desde el versículo 14 al 26. Dice la palabra. Santiago. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Atentos. Santiago está poniendo en duda su fe y la mía. Está diciendo, ¿tú dices que tienes fe? Sí, ok. Pero ¿de qué aprovecha si tú dices que tienes fe? Que crees en Cristo, pero no actúas como tal. ¿Podrá la fe salvarle? 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, tienen necesidad, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Santiago está diciendo, ¿tú crees en Jesucristo? Sí. ¿Tú crees que Dios derrama su gracia, su amor y misericordia a través del sacrificio de Cristo en la cruz? Amén, por supuesto que sí. Soy hijo de Dios, soy salvo. Perfecto. ¿Pero actúas como tal? Porque tú simplemente dices que crees, ¿o no? Sí, claro. Porque así lo dice Efesios, ¿no? Efesios 2, 8, 9 dice que somos salvos por gracia por medio de la fe y no por obras. Por lo tanto, no tengo que hacer nada. ¿No tienes que hacer nada? Por eso yo añadí el versículo 10 para mis hermanos líderes de casa de oración, donde tenían que enseñar que las obras Dios las preparó de antemano para que andemos en ellas, porque Santiago eso es lo que me está mostrando. Santiago parte diciéndome en el 14, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Santiago no está negando la fe. Santiago está poniendo en duda tu fe a través de tus obras. Por eso el 16 dice, si alguno dice que su hermano tiene necesidad, necesita abrigo, y tú tienes para protegerle, cubrirle, tiene hambre y tú tienes un plato que darle y no se lo das, y al contrario le dice, hermano, no se preocupe, vamos a orar al Señor para que haga un milagro en usted. ¿De qué fe me estás hablando? Dice Santiago. Eso no es la forma en cómo nosotros tenemos que actuar como cristianos. Esa no es la fe correcta delante de Dios. 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Si la fe no tiene obras, es muerta en sí misma. Pregunto, ¿cuánta gente usted ha conocido que dice, no, yo creo en Dios? Hermano, pero viven como mundanos, como carnales, de pecado en pecado y practicando pecado aún. ¿Cuánta gente que va a la iglesia y se emborracha, se droga, miente, anda con sinvergüenzura? ¿Cuánta gente es así? La palabra dice que si yo creo en Jesucristo como Señor y Salvador, accedo a la gracia, como lo dice Efesios 2, 8, 9, pero el 10 es radical, porque me dice que Dios preparó obras de antemano para que yo ande en ellas. O sea, creo y camino en esas obras. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Por qué? Porque Santiago viene a decir que esa fe que yo tengo viene a testificar que tengo fe. No basta solo con hablar. Entonces esto va en paralelo junto con nuestro Señor Jesucristo cuando Mateo dice, por sus frutos los conoceréis. Yo te digo, te amo, no te amo, te anhelo, te deseo, quiero estar contigo, eres mi hermano, sí, mi amigo de mi alma, pero no puedo estar 2 minutos contigo, pero soy desleal, pero te golpeo. ¿Es eso correcto? En una relación matrimonial, en una relación de amistad, en una relación de hermandad dentro de la congregación, sentir envidia, ¿no, cierto? Es más, Juan lo describe esto. La primera carta de Juan, los 5 capítulos, una regla para pesar nuestro corazón y ver si a través de la escritura usted y yo estamos haciendo las cosas bien. Santiago viene a decir eso. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. No basta simplemente con decir que tengo fe. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué pesa más? ¿Alguien que dice que cree, pero no tiene obras, no actúa como un verdadero cristiano? ¿O pesa más alguien que a través de su fe, a través de sus obras, muestra su fe? Yo voy a hacer una pregunta acá. ¿Qué ve nuestra familia en casa? ¿Qué ven nuestros familiares, nuestros hermanos, amigos, compañeros de trabajo? ¿Qué ven en nosotros? ¿Ven cómo predicamos y predicamos y predicamos? Pero no lo que hacemos, porque lo que hacemos como que no va en paralelo con lo que predicamos. O ellos dicen, el siervo, la sierva, mi hermano, mi hermana, mi amigo, es un verdadero cristiano, porque por sus obras me muestra que tiene fe, que cree en Jesucristo. Pero alguno te dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Justamente el comportamiento y los frutos, la forma en cómo nosotros actuamos, dice Santiago, tiene que ver con nuestra fe. 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Perfecto, bien haces. ¿Tú crees que Dios existe? Maravilloso. ¿Tú crees en Jesucristo? Sí, yo creo en Jesucristo. Muy bien, me parece excelente. También los demonios creen y tiemblan. Tienen miedo. Lo cual es peor todavía porque hay gente que ni temor de Dios tiene. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. O sea, basta solo con creer. Santiago dice, no. No basta con que tú digas que crees. Tú tienes que testificar. ¿Cuál es la diferencia entre los demonios y yo? ¿Cuál es la diferencia entre los demonios y alguien que dice creer? ¿Cuál es la diferencia entre la fe de un ateo y una fe de un cristiano? Pues yo tengo fe. El cristiano, o sea, el ateo también, el agnóstico también tiene fe. También, solo que no la tiene puesta en Cristo Jesús, solo que no la tiene puesta en la palabra, solo que no es salvífica. Usted puede tener fe y no ser salvo. ¿Pero cómo es eso, pastor? La gente se acuesta y se levanta al otro día sin creer en Jesucristo, sabiendo que al otro día se van a levantar. La gente sale de su casa confiado en que no le va a pasar nada. Van al trabajo, hacen su responsabilidad y vuelven a casa. Vuelven a casa saliendo, sabiendo que su casa va a estar bien, su esposa va a estar ahí, sus hijos van a estar ahí. Entonces tienen fe, hay mucha fe. Escúchame bien esto, porque esto es importante también. Esto tiene que ver con Efesios 2, 8, 9. Solo que estoy abordando principalmente ahora lo que tiene que ver con el mundo católico, donde ellos añaden obras. Y Santiago supuestamente avala. Es más, les digo algo. El ícono de los reformadores de la iglesia protestante, estoy hablando de Lutero. Lutero quería sacar las páginas de Santiago porque le generaban controversia. Hay que entender que Lutero viene de la iglesia católica, entonces la iglesia católica
Venía con la venta de indulgencia, la liturgia, que todo era un pago, que entre más dinero tenías, más podías ser expiado tus pecados. Al día de hoy, eso sigue ocurriendo exactamente igual. Escúchame, lo mismo que pasaba con los judíos en el Antiguo Testamento. Los tipos sacrificaban y sacrificaban y sacrificaban y sacrificaban y sacrificaban animales sin entender que su corazón tenía que ser destrozado porque un inocente estaba siendo sacrificado por causa de los pecados que él tenía. Su corazón tenía que ser quebrantado al ver un inocente muriendo. Pero los tipos iban y sacrificaban y el Señor les dice, estoy hastiado de su sacrificio. Estoy hastiado de que vayan todos los días a la iglesia. Estoy hastiado de que digan que son cristianos. Estoy hastiado de que digan que son cristianos y no se comportan como cristianos. No oran, no predican, no enseñan, no hablan, no estudian la Biblia, no ayunan, no se quebrantan en mi presencia. Estoy hastiado. El Señor hoy día nos dice exactamente lo mismo. Iglesia, exactamente lo mismo. ¿Sí, qué diferencia hay? Yo no sé si me explico. ¿Podríamos juzgar a nuestros hermanos católicos por la mala interpretación de esta escritura, por la ignorancia y porque van a un culto, a una misa y escuchan al que habla y creen que con eso ya está? Pero hay mucha ignorancia y el pueblo perece por falta de conocimiento, dice Osea. Pero para nosotros, que tenemos el conocimiento, que estamos expuestos a la palabra todos los días prácticamente, somos rebeldes, hermano. Y hay un peso mayor en nosotros, hay una responsabilidad más grande porque tenemos el conocimiento y no hacemos nada. Qué tremendo, ¿no? Qué fuerte esta palabra, hermano. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace. Los demonios también creen y tiemblan. Aquí estamos todos por igual. Mi vida, hermano, 2, 3, 4 veces a la semana estoy acá haciendo estudios bíblicos, planificando, programando, estando. Usted llega, pum, se conecta a las 9, 9:15, llegan atrasados. Gracias a aquellos que llegan a las 9 a apoyar el live, dar su like, compartir la transmisión. Muchas gracias, hermano. Pero yo estoy acá 1 hora y media antes, programando todo esto, estudiando la palabra, toda la semana. ¿Con eso me jacto? ¿Por predicar? ¿Por el conocimiento? Si Satanás tiene más conocimiento que usted y yo. Satanás también predica. ¿De qué nos vamos a jactar? No sé si me explico, hermano, si esto no va solo para allá. Esto confronta mi vida también. Hay cosas que nosotros como ministros también Dios trata. Bendito eres, Señor. 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Escuche esto. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Acá podríamos pensar, ¿no?, que Abraham fue justificado por lo que él hizo, por el sacrificio de su hijo. Usted mira, pero pastor, ¿no lo sacrificó? Lo sacrificó. Abraham en su corazón lo sacrificó. Abraham lo sacrificó, hermano. Lo dice la palabra literalmente. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo fue justificado? ¿Cómo fue justificado Abraham? Por su fe. Cuando Dios le hace la promesa a Abraham, Abraham cree. Luego ve su promesa visible a través de Isaac. A través de Isaac. Y luego el Señor se lo pide en sacrificio y Abraham lo sacrifica. ¿Por qué? Porque él confiaba en su corazón que de una u otra manera Dios iba a cumplir su promesa, aunque le estaba pidiendo la promesa de vuelta. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pareciera que por lo que hace, no. El contexto es, lo que hizo fue porque él creyó. Fe y las obras confirman esa fe. 25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro lado, por otro camino. Esto tiene que ver con la historia de Josué, cuando va el pueblo a Jericó y van a destruir Jericó y Rahab va, ¿sí?, los oculta a los mensajeros, los baja por su ventana
Ella creía, tenía temor de Dios y esas obras actuaron conforme a la fe que había en su corazón. ¿Cómo predica Satanás? Bueno, 3 veces le predicó con palabra a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy día hay otros más por ahí predicando, triste y lamentablemente. No fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, y terminó con el 26, esta cita de Santiago. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Acá Santiago está respaldando el hecho de decir la fe sin obra es muerta. ¿Quieren saber cómo la fe sin obra es muerta? Bueno, de esta manera, ¿no? Y termina describiendo que la fe sin obra es muerta. Aguánteme un segundo. Romanos 4:5. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Acá tenemos otra cita, ¿no? Con respecto a las obras. Aguánteme un segundo que se me corrió esto. 4:5. Romanos 4:5. Vamos del 2. Este es Pablo. Anteriormente era Santiago. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, ¿no? Abraham fue justificado por lo que él hizo. Y lo que hizo fue tremendo. Sacrificar a su hijo a Dios cuando se lo pidió, tiene de qué gloriarse, dice Pablo. Pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pareciera de pronto, y aquí hay un conflicto tremendo con relación a Pablo y Santiago, pareciera que se contradicen. Para entender esto, hay que entender el contexto general de lo que tiene que ver el proceso de salvación. Estoy recién comenzando, hermano. Estoy recién comenzando. ¿Vale? Esto es para entender que las obras muestran la fe que hay en mi corazón. Que el proceso de salvación, como dice Efesios 2, 8, 9, tiene que ver con la gracia, el amor, la misericordia de Dios. Y para acceder a ella, el medio, el transporte es la fe. Y luego dice, pero no por obras, para que nadie se gloríe. Ni usted ni yo no tenemos por qué gloriarnos delante de Dios por lo que hacemos. Lo que hacemos viene a confirmar nuestra fe, y ahí Santiago entra en este acto, ¿no? Para entender que lo que nosotros hacemos es el fruto, actuamos, vivimos como cristianos, conforme a la fe que decimos tener. Bendito eres, Señor. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Ya vimos cómo Pablo viene describiendo que estábamos muertos, que éramos hijos de ira, de desobediencia, que íbamos a condenación, pero Cristo nos resucitó. Cristo nos resucitó ¿al qué? Al obtener esa gracia, al alcanzar, al abrazar la gracia y la misericordia de Dios por medio de la fe. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. ¿Por qué dice Pablo a los de Gálatas? A los de Galacia, ¿por qué dice la fe de Cristo? Porque hay mucha fe. Usted puede tener fe en muchas cosas, pero no toda fe es salvífica. La fe salvífica es en Cristo Jesús. Y usted puede decir, yo creo en Cristo Jesús. Muéstrame que realmente tienes fe en Cristo Jesús. Tú puedes tener fe en Cristo Jesús y no ser hijo de Dios. ¿Cómo es eso? Hay un montón de teólogos que conocen la Escritura, confían, creen en Jesucristo,
pero sus vidas no andan conforme a la palabra, a la moralidad, a los mandamientos de Dios. Lo hace teólogos. A mí me hace ciertamente un predicador más si solo yo predico y no actúo, no ando, no vivo como un hijo de Dios, con mi esposa, con mis hijos, como un pastor, como un siervo inútil. En su vida lo mismo. Entonces fíjese, tanto Romanos 4:5, Tito 3:5, Gálatas 2:16 nos confirman lo mismo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Acá ciertamente Pablo está hablando con relación a la ley de los judíos, ¿no? Es el conflicto que tenían los de Gálatas. Es el conflicto que tenía la iglesia en Roma. Lo sabemos perfectamente. Pero volvemos a lo mismo. No por lo que hagamos vamos a ser justificados. Lo que hagamos tiene que ser la confirmación de lo que hay en nuestro corazón. Pablo aborda esto de una manera magistral en la carta a los romanos. Pero magistral. De hecho, paréntesis. Ya terminé mi libro. Estoy contento por eso. Estoy revisándolo. Estoy pegando una revisión completa. Para luego, espero de aquí a fin de año estarlo publicando. Ojalá, no sé cómo, no sé cuándo, no sé dónde, pero espero poder compartir. El libro de Romanos es un comentario bíblico de todo Romano, todo, absolutamente. Versículo tras versículo, capítulo tras capítulo. Tiene casi como 500 páginas aproximadamente. No es un libro de thriller, no es una historia. No, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo contado por Pablo para que usted pueda comprender la carta a los romanos. Para mí uno de los libros más complejos que tiene el Nuevo Testamento. Romano, Hebreo, Apocalipsis, son libros complejos. Entonces, ¿qué nos enseña aquí la Escritura? Que las obras no nos justifican. Entonces, cuando vengan a comentarle alguna cita, escúchame bien, cuando alguien, quien sea, venga a comentarle que, pero si Santiago dice que lo que hacemos tiene que ver con somos justificados, Santiago lo dice. Usted ya sabe que lo que Santiago habla tiene que ver con la justificación a través de la fe, donde las obras confirman esa fe. ¿Vale? No le vendan gato por liebre. Con respecto también a la doctrina errada de mis hermanos católicos, nos encontramos con respecto a los sacramentos. Sacramentos que son tremendamente importantes dentro del mundo católico y de los pasos que usted tiene sirviendo en la Iglesia Católica, etc. Vamos a ver algunas citas con relación a esto, ¿no? Por ejemplo, Juan 3:5. Escuche bien esto. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esta cita tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo hablándole a un maestro, es Nicodemo. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Acá vamos a hablar de ciertos sacramentos. En este caso, por ejemplo, el bautismo. No dice eso. Está muy mal comprendido. Ah, sí, pastor, entonces dígame por qué Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Ahí dice, tiene que ser bautizado. Juan 3:5 dice que tiene que ser bautizado. Nuestro propio Jesucristo lo dice y además Marco el evangelista también lo confirma. Entonces, refute eso. No salen con sus cuentos. Es más, le doy otra cita. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ve? 3 citas ahí donde habla con respecto a los sacramentos que son tremendamente importantes. ¿Para qué? Para ser salvo. De partida las citas no dicen eso. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si los sacramentos obligatorios de los cuales habla la Iglesia Católica fuese así, entonces esto pasa lo mismo con Santiago. Si Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que somos salvos por gracia, mediante la fe es el medio para acceder a la gracia, ¿por qué Santiago dice que somos justificados por las obras? Ya vimos que está descontextualizado, ¿no? Que ellos no entienden que Santiago no está diciendo que somos justificados por la fe, sino que la fe muestra
O sea, las obras muestran la fe que hay en nuestro corazón. Por lo tanto, lo que uno realice va a mostrar la justificación de nuestro corazón. Lo que pasó con Abraham. Pero pareciera pensar que las obras nos justifican. Pero no es así, porque entonces Pablo no tendría sentido. Y Pablo es enfático. No es por obra, dice el versículo 9, para que nadie se gloríe. No es por obra para que nadie se gloríe. Acá estas tres citas que le di, Juan 3:5, Marcos 16:16, Hechos 2:38, pareciera que está hablando de sacramento. No es así. ¿Por qué? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice acá? ¿Tengo que ser bautizado? ¿Tengo que bautizarme? ¿Tengo que ir a la iglesia todos los días? ¿Tengo que ser evangelista? ¿Tengo que predicar? ¿Dice eso la Escritura? No, no, ¿cierto? Simplemente tengo que creer. Punto, ya está. Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y tú serás salvo. Tú y tu casa. Pablo y Silas, luego de una noche de adoración, encarcelados, donde el guardia, el segurito, no se le acerca, y luego de lo que pasa ahí, ese temblor, se abren las cárceles, se quiere suicidar y Pablo le dice, tranquilo, no lo hagas. Y él le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree. Pero Pablo, hay otros que dicen que tengo que cumplir sacramento. No, ¿quién te dice eso? Hay otros que dicen que tengo que bautizarme, ir a la iglesia todos los domingos. ¿Quién te dice esa locura? Hay otros que dicen que tengo que pagar indulgencia, que tengo que pagar el diezmo con mi nombre y apellido. ¿Qué loco te dice? ¿Qué sinvergüenza te dice eso? Tienes que simplemente creer. Ahora usted me dirá, pero pastor, ¿solo basta con eso? No, pues si ya pasamos ese paso, ¿ya? Ya dimos el paso de que Santiago nos viene a decir que si yo creo, tengo que manifestarlo. El versículo 10 de Efesios capítulo 2 nos dice, es enfático. Tenemos que andar en las obras de las cuales Dios preparó de antemano. ¿Me va siguiendo? Pero acá estamos viendo el origen, el principio. Y el principio es creer. Porque Pablo lo dice. Accedemos a la gracia por medio de nuestra fe. Es más, hay un ejemplo maravilloso con respecto a esto. Pero brutal. Lucas 23, del 42 al 43. Es el ladrón en la cruz, hermano. Pregunto, ¿era bautista? ¿Era anglicano? ¿Era reformado? ¿Era calvinista? ¿Era luterano? ¿Era católico? ¿Era testigo de Jehová? ¿Era mormón? ¿Qué era? Iglesia, ¿qué era ese tipo que estaba al lado de nuestro Señor Jesucristo y su corazón se quebranta al ver al Hijo de Dios ahí, hermano, crucificado, y él dice, yo merezco esto. Soy un sinvergüenza, soy un ladrón. Toda mi vida. Yo merezco este juicio. Él no. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué es eso? Si no es quebranto en su corazón. ¿Qué es eso, hermano? Si no es arrepentimiento. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso, luego de que asistas a la iglesia, obtengas tu membresía, te bautices, te unja el pastor con aceite hirviendo. ¿Dice eso? No dice eso, hermano. ¿Qué dice? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Punto. ¿Por qué? Porque él creyó, se arrepintió en su corazón. Basta. Eso es todo. ¿Se da cuenta que no necesitamos sacramento, cumplir con nada establecido? Ahora usted me dirá, pero pastor, es que el ladrón en la cruz no tenía más tiempo. Si hay que ser enfático en esto. O sea, el tipo estaba muriendo y ese es el punto. ¿Qué más necesita? Ahora, hay pasos con relación a la vida del cristiano. Hay pasos que como creyente yo y usted tenemos que ir dando. Yo creo en Jesucristo como Señor y Salvador, tengo fe en mi corazón, actúo como un cristiano. Y ahí entra en juego Santiago, donde dice que la fe sin obra es muerta. Si digo que tengo fe, debo actuar como un hijo de Dios. Por otro lado, en Efesios 2:8, y aquí dejo de lado un poquito los errores doctrinales de la Iglesia Católica y comienzo a abordar otros errores doctrinales con respecto al mundo reformado y calvinista. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué dice el mundo reformado? ¿Qué dice el mundo calvinista? Dicen que esa fe es un don.
Es un don que Dios concede solo a algunos. Y toman de acá la palabra predestinado, ¿no? Romanos 8, donde dice de alguna manera que Dios predestina a aquellos que van a ser salvos. Pero el problema es que el mundo calvinista y la afirmación de Juan Calvino, uno de los reformadores de la iglesia protestante, describe una doble predestinación y no hay tal cosa en la escritura. No hay, iglesia, no hay. Búsquela, alguna cita bíblica no existe, no hay. No es que Dios predestinó, vale decir, creó, formó, destinó, al momento de que naciese, creciese en este mundo, lo destinó, lo formó, lo creó para ir a salvación y a este otro lo destinó para ir a condenación. No existe tal cosa, no lo hay. No existe tal cosa como doble predestinación. Número uno, la predestinación que dice en Romanos 8 no tiene que ver con salvación, sino con ser la hechura de Jesucristo, la estatura del varón perfecto. A eso Dios nos llamó y nos predestinó. No tiene que ver con salvación. Pero acá yo no quiero abordar otra cosa. Y tiene que ver con esto que dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Lo que ellos afirman es que ese don de Dios, cuando dice no de vosotros, pues es don de Dios, ellos afirman que ese don, pues es don de Dios, Dios se los otorgó. Vale decir, usted y yo fuimos salvos porque Dios puso don en nuestro corazón. Pero no es así, porque en el griego fe es femenino. Y esto no de vosotros, pues el don de Dios es neutro. Por lo tanto, cuando dice y esto, no se está refiriendo a la fe. No está diciendo y esto, vale decir, y la fe es don de Dios. No está diciendo eso el texto en el original griego. No lo dice. Y podríamos estudiar profundamente en el griego, en las palabras y tal, pero mire, si fuese real lo que ellos predican con relación a que son salvos porque Dios depositó fe en su corazón, entonces no habría una contradicción con otros textos bíblicos. Es un poco lo que pasa, por eso partí con Pablo y Santiago. Es un poco lo que pasa con Pablo. Pablo dice que es por fe, punto. Pero Santiago habla de obras. Ok, pero entendamos a Santiago. Santiago no está invalidando la fe, está diciendo las obras confirman mi fe. Los demonios creen, pero no obran. Por lo tanto, el que obra está mostrando su fe. ¿Se entiende? Sí. Ahí se entiende y ahí no hay un conflicto entre Santiago y Pablo. Por eso, amados hermanos, querida iglesia de mi Señor Jesucristo, los conflictos que hay doctrinales en las congregaciones, pentecostales, bautistas, luteranas, anglicanas, problemas doctrinales de eclesiología que tienen que ver con la iglesia, que acá escuchan esta música, que acá no tocan instrumentos, cantan solo himno y cántico y salmo, que allá colocan música y colores y no sé qué, eso es eclesiología. Pero hay otros conflictos con respecto a la Trinidad, las obras de la ley, que si guardamos sábado, Shabbat, que si no guardamos, que si comemos o kosher, o nos abstenemos del cerdo, y todos esos conflictos tienen que ver única y exclusivamente por esto, por la incorrecta interpretación de los textos. El mundo católico dice que son necesarias las obras, pero ya vimos que Santiago no está diciendo eso. ¿Se da cuenta por qué hay que profundizar en las Escrituras? Vuelvo nuevamente acá. Si esto fuese don de Dios, escúchame bien esto, le quiero filosofar esto. Ya le voy a abordar citas bíblicas de respaldo. Filosofemos en esto. Si fuese don de Dios el que usted y yo fuimos salvos porque Dios depositó fe en mi corazón para creer, escúchame bien, usted y yo, bendito sea el Señor, la gloria para Él. Ok. ¿Qué pasa con aquellos que van a condenación? Porque hay gente que no va a ser salva, ¿cierto? Usted sabe que hay gente que se va a ir a condenación, que ya es condenada, dice la Escritura. Lo dice Juan 3. ¿Por qué Dios los va a condenar? ¿Qué justicia hay en que Dios condene a alguien que no cree en Jesucristo porque Él no puso fe en ellos? ¿Qué sentido tiene eso? No tiene sentido, ¿cierto? Ellos se basan de otros textos bíblicos para decir Dios hace lo que Él quiere y como Él quiere porque Él es Dios y punto, y ya está.
Eso es sacárselas bajo la manga, ¿sí? El Joker bajo la manga, decir ahí está. Y punto. Y sí, Dios es soberano, pero no es así. No basta simplemente con simplificarlo de esa manera. No tiene sentido un Dios que nos crea para condenación. Pero varón, le recuerdo, Romanos 9 dice que algunos son vasos de honra y otros de deshonra, viles. Nuevamente volvemos a la descontextualización del texto. No entender la profundidad, lo que significa todo el texto en su conjunto, para pescar un versículo y utilizarlo a mi favor como pretexto. No es el punto. Si fuese así, entonces, ¿por qué Marcos 1:15? Dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿A qué me está llamando el Señor? A creer. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se acerca. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Por eso Santiago dice que tenemos que andar en esas obras, que las obras confirman nuestra fe. Porque yo me arrepentí, yo entiendo que el Evangelio se trata de un varón, del Hijo de Dios, de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, entregado en la cruz, el Cordero Pascual, sacrificado por culpa mía, hermano. Por mis pecados, por mi desgracia, estaba muerto en delito y pecado. Y era necesario que un cordero perfecto inmolado en la cruz viniese a justificarme, porque por lo que yo haga jamás voy a ser justificado. Él tuvo que entregarse en la cruz. El Evangelio se trata, tiene un nombre, es Jesucristo, Yeshua HaMashiach. No hay otro, no es usted, no soy yo, es lo que Él hizo en la cruz. No hay más nada. Por eso el ladrón al lado de Él recibe salvación, porque creyó. Punto. Y el reino de Dios se ha acercado, arrepentido. Pero hay una acción que yo tengo que realizar, arrepentirme. Por eso no puedo ser el mismo. Por eso soy una nueva criatura. No puedo seguir el mismo borracho, el mismo sinvergüenza, el mentiroso, el estafador, el drogadicto, el narcotraficante. Yo no sé a qué le estoy hablando acá, iglesia. Yo no puedo seguir el mismo, porque por causa de toda esa vida pasada, Cristo murió. Se entregó en la cruz para yo no vivir bajo la esclavitud de ese pecado. Y vino a darme vida espiritual. Me vivificó. Por lo tanto, al arrepentirme soy una nueva criatura y camino en las obras predestinadas de antemano de parte de Dios. Arrepentíos, hay una acción, dice arrepiéntanse, crean en el Evangelio. ¿Qué tengo que hacer? Creer. ¿Por qué me llama a voz activa a la acción de creer? Si Dios ya puso fe en mi corazón según el mundo reformado calvinista. ¿Se da cuenta que no tiene sentido? Le doy otra. Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué tiene que hacer? Creer. Creer, hermano. Este es Pablo y Sila diciéndole al varón, al carcelero, al guardia. ¿Quieres ser salvo? ¿Por qué les pregunta eso? Cree. Cree y serás salvo. Tengo que creer. Hay una acción que tengo que realizar. Yo sé que están entrando en conflicto algunas citas que tal vez o las saben, yo no sé qué le estoy hablando acá. Puede que hayan hermanos calvinistas, hermanos reformados por acá de pronto y están escuchando respetuosamente la predicación, a los cuales les mando un abrazo gigante y les agradezco. Permítame desarrollar todo y luego tenemos tiempo para dudas y preguntas. Anote sus consultas, por favor. Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido, el enviado, ¿no? El Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué tengo que hacer entonces para ser salvo? Creer. Tengo que creer. Hay una acción que tengo que realizar. Y esa acción tiene que ver con nuestra fe. Esto es Antiguo y Nuevo Testamento. Mi querido Iván, un abrazo gigante para usted, amado. Muchas gracias por ese regalito. Hay una acción que tengo que realizar. Dios manda a creer. Si la fe, escuche, porque acá estoy hablando de la gracia irresistible. Si la fe fuera impartida irresistiblemente, el llamado a creer no tiene sentido. El llamado a creer de Marcos 1:15, Hechos 16:31 y Juan 20:31, como lo dice acá, no tiene sentido.
¿para qué nos manda a creer? ¿Para qué nos manda a arrepentirnos si Dios ya puso fe en nosotros? No tiene sentido. ¿Se da cuenta? Esa fe irresistible, esa gracia irresistible, ¿no? Que Dios pone. No es correcto. Es más, hay más citas que avalan esto que yo le estoy diciendo. Mire nuestro Señor Jesucristo en Juan 5:40. Este es nuestro maestro en esta cita. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Si la gracia es irresistible, ¿por qué el Señor les dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida? ¿Cierto que el texto me está mostrando que se están resistiendo? Que el Señor de alguna manera le está llamando, lo está convocando, pero dice, ustedes no quieren venir. Yo quiero ir a ustedes, quiero acercarme a vosotros, pero no queréis venir. Juan 6:44. Este es uno de los textos más utilizados con respecto a la gracia irresistible. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí. En estricto rigor, el mundo reformado calvinista dice con respecto a esto soteriológico, no a la salvación, que la forma en cómo nosotros somos salvos es por medio de la fe. Sí, porque Pablo tiene razón, pero esa fe es un don de Dios y esa gracia es irresistible. Dios pone eso en nuestro corazón y nosotros caemos rendidos. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, vale decir, Dios pone eso en nuestro corazón de ir a Cristo. La única forma en que usted y yo hemos sido salvos es simplemente yendo a Él porque Dios así lo quiere. ¿Dice eso el texto? Mire, podría abordar más profundamente y para esto necesito otro estudio, realmente. Porque esto parte desde el capítulo 5. Esto no es un texto aislado y ya y lo tomo y hago una doctrina. Tengo que entenderlo desde el capítulo 5, luego el capítulo 6 y hay incluso versículos que contradicen la doctrina como tesis puesta de que hay una gracia irresistible de parte. No es así. Pero yo le quiero dar cita bíblica. Romanos 9:13. Perdón, otra cita que utilizan. Romanos 9:13. Como está escrito, Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Romanos 9 es una de las citas que utilizan también para la elección, ¿no? Donde Dios dice, cuando ellos dicen que Dios escoge a alguno. Eso no hace más que a Jehová, a Yahweh, a mi Cristo amado, un Dios elitista. Dios no es elitista. Toda la Biblia nosotros encontramos con la misericordia de Dios abarcando a todo el mundo, a todos. Grande es su misericordia. Más hay textos donde dice que Él no se complace en condenar, en juzgar a un impío. Él desea que todos procedan a arrepentimiento. Eso es lo que Dios desea, eso es lo que Dios quiere. Entonces, ¿por qué son condenados? Porque se resisten, porque no quieren ir a Él. Lo vimos en Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Pero pastor, Juan 6:44 dice que el Padre no los envía. Tiene que entender el contexto de todo esto. Por eso le estoy leyendo el 5:40. Si el 5:40 contradice al 6:44, es que aquí algo no estamos entendiendo. Porque no puede ser que Pablo y Santiago estén contradiciéndose, ya lo resolvimos. No puede ser que el mismo Juan en el capítulo 5, versículo 40 se contradiga un capítulo después en el 44. No tiene sentido, ¿cierto? No tiene sentido que Juan y Pablo de alguna manera pareciera que dicen lo mismo, que Dios tuvo elección por Jacob, tuvo elección por algunos para ser salvos y a otros no. Vale decir que a algunos los predestinó para ser salvos y a otros los predestinó para condenación. ¿Es eso correcto? No es eso correcto, ¿cierto? No tiene sentido. Hechos 7:51. Aquí nos vamos a encontrar ¿qué dice la Escritura supuestamente con esta gracia irresistible? Aquellos que están en el chat, le envío un abrazo gigante en TikTok, en YouTube, amados. Cristian Cáceres, preguntas, respuestas que quieran tener, a lo mejor comentario. Déjeme terminar este tiempo, escuche todo el sermón, este estudio, que es un sermón estudio, y luego resuelvo su duda y pregunta, ¿vale? Se lo agradecería, hermanito. Permítame desarrollar primero todo esto y luego atiendo sus preguntas y consultas. Encantado de la vida, no tengo ningún problema. Hechos 7:51 dice, duros de cerviz, porfiados, son duros, son porfiados, dice, e incircuncisos de corazón y de oídos. Escucha lo que dice.
Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿A quién están resistiendo? A Dios. Están resistiendo a Dios. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. Iglesia, esta es la iglesia. Hechos, esto ya es la iglesia. Son los apóstoles, son los siervos de Dios predicando. Y dice que eso ocurría exactamente en el Antiguo Testamento, como vuestros padres. ¿Qué pasó con Israel? Estamos estudiándolo en Jeremías. Lo venimos estudiando, hermano. Pasamos por Samuel, Reyes, Crónica, Esdras, Jeremías, estudiamos Isaías, hemos estudiado Daniel. Porfiados. Y me vienen a hablar de una gracia irresistible. Está errado eso, hermano. Es errada esa doctrina. No es correcta. Mateo 23, 37. Miren lo que dice la Escritura. Jerusalén, este es nuestro Señor Jesucristo, con un quebranto en su corazón. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Isaías, Jeremías. Los profetas que mató Jezabel junto a su esposito, ¿no? El rey Abacab de Israel. Y el pueblo ahí estaba, aplaudiendo a su rey, tirano, sin vergüenza. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a los polluelos debajo de las alas y no quisiste? Pongamos en duda entonces, iglesia, pongamos en duda entonces al Dios Todopoderoso. Dios no es todopoderoso entonces. ¿Podríamos pensar eso, no? ¿Cierto que es ilógico pensar de esa manera? ¿Cómo se pudieron resistir? ¿Cómo en Hechos 7:51 resisten al Espíritu Santo? ¿Cómo en Mateo 23:37 el Señor dice que Jerusalén resistía, apedreaba, mataba a sus profetas? Pero ellos no quisieron. ¿Verdad que no hay tal cosa como gracia irresistible, que es un error? Es un error, hermano. Completamente. Mire, Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Qué dice? A voz activa, venid. Mateo 11:28, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Apocalipsis 22:17, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Hay una constante en toda la Escritura, hermano, en toda la Escritura. Hay una constante donde la palabra nos manda a creer constantemente. Entonces, la forma en cómo su vida y mi vida entran en un proceso de redención, remisión, regeneración, justificación, adopción, etcétera. Un montón de cosas que ocurren en nuestra vida es por medio de nuestra fe. No hay otra forma. No es por lo que usted haga, no es por lo que yo hago. Lo que yo hago va de acuerdo a la fe que hay en mi corazón. Yo tengo que creer en Jesucristo como Señor y Salvador para poder acceder a la gracia y la misericordia de Dios. Ahora, hay una responsabilidad en usted y en mí. Y tiene que ver con, ¿usted cree en Jesucristo como Señor y Salvador? Sí, pastor, sí creo. Sus obras a mí me pueden mostrar que realmente usted vive como un cristiano, como un verdadero creyente. Puedo testificar a través de su vida, como esposo, como padre, como hijo, como hermano, como trabajador, como un civil más en su nación, cumpliendo con toda nuestra responsabilidad. Puedo determinar que realmente usted es un hijo de Dios porque le recuerdo que Santiago dice que los demonios creen y tiemblan.
Ahora, aquellos que están escuchándome por primera vez, primeramente les doy la bienvenida, les agradezco a aquellos que me han seguido en este ratito, Iri, Fer, un par más por ahí, muchas gracias por su apoyo. Si Dios les bendiga, gracias. Pero también hago un llamado a todos aquellos que a lo mejor me están viendo, que dudan de su fe, o que tal vez nunca, por miedo, por desconfianza, por inseguridad, por muchos motivos tal vez, nunca han entrado a una iglesia, nunca han escuchado una predicación, les molesta, qué sé yo, y han escuchado durante todo este rato esta palabra. Yo le podría decir, repita conmigo esta oración, pero en verdad, si usted cree en su corazón, si escuchó la palabra y Dios obró en su vida y en su corazón y en su mente, va a ocurrir algo que va a transformar su vida. Va a transformar su vida. Haga la oración, no haga la oración. Puede hacerla conmigo, no pasa nada, podemos hacerlo. Y vamos a orar al Señor. Y ahí abro un tiempito para compartir con ustedes preguntas, dudas y consultas. Pero también es mi responsabilidad decirle que no se trata de que porque usted realice esta oración, usted es salvo. No piense que porque hizo una oración hace 5, 10, 15, 20 años atrás, usted es salvo. Somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz. Yo creo, sí, vivo con respecto a eso. Vivo una vida consagrada, no congregada. Hay una responsabilidad de congregarme, sí. Mi responsabilidad más grande es consagrarme. Eso va a testificar que mi vida está en Cristo Jesús. Si alguno quiere en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, dijo el Señor. El cristianismo es una negación absoluta, cada día. Y la lucha más grande que usted va a tener no va a ser con Satanás, que pastor, Satanás se levantó, Jehová le reprenda, diablo cochino. La lucha más grande que va a tener usted es con usted mismo, con su carne, con los deleites, con la lujuria, con los placeres, con los vicios, con todo aquello va a lidiar todos los días, todos los días. La lucha más grande que va a tener primeramente va a ser con usted mismo. Le doy un consejo, la Escritura lo dice y es claro. Someteos pues a Dios, resistid a Satanás y éste huirá. Déjese pelear con Satanás, hermano. Déjese pelear con su suegra, con el vecino, con su compañero de trabajo. Pablo dice, porque nuestras armas, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas espiritualmente. Oración, ayuno, lectura de la Biblia, consagración. Usted conságrese al Señor, someteos pues a Dios, resistid a Satanás y Él huirá. Déjese andar luchando con la gente. Si nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Usted sométase al Señor, pero sométase, sí. Muestre realmente que realmente es un hijo de Dios. Muestre realmente que realmente está sometido a Cristo, que Él es su Señor. Porque no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oremos al Señor. Padre, en esta hora, yo te pido por cada uno de mis hermanos que me está viendo, espero que esta palabra haya sido de mucha bendición. Este estudio bíblico, Señor, que espero transforme la vida de cada uno de los que me está viendo. Yo no sé, Señor, yo simplemente soy un sembrador, tiro la semilla, papá, la cual para mí es un honor, es una gran responsabilidad. Pero esto es tremendo, papá, porque si yo estoy predicando las cosas mal, caerá juicio sobre mi vida, y lo sé, Señor. Pero si yo lo que prediqué es 100% Biblia, si es tu palabra realmente, y con esto mi intención es llevarlos a tus plantas, bendito Jesús, la responsabilidad le tienen todo y cada uno de aquellos que me han escuchado. Por lo tanto, yo te ruego, Señor, que esta palabra caiga en buena tierra y dé fruto al 100 por 1. Si no al 30 o al 60 o al 100. Tú sabrás, Señor. Uno siembra, otro riega, pero tú das el crecimiento. Yo te pido, Señor, que des el crecimiento en cada uno de mis hermanos. Aquellos que tengan 5, 3, 1, meses, 10 años, 20, 30 años, Señor. Yo no sé quién le hablé hoy día. Si hay algún hermano católico, reformado, calvinista. Yo no sé quién esté. Pero yo te agradezco, Señor, préstame los oídos de tu pueblo, pero ruego que tu Espíritu Santo obre en sus corazones. Te pido por cada una de esas personas que está escuchándome y tal vez no ha confesado a Cristo como Señor y Salvador. Quiero confesarte, Señor. Queremos confesarte en nuestro corazón que tú eres el Rey, el amo y el Señor de nuestra vida. Te pedimos perdón por nuestra vida de pecado. Entendemos, Señor, que el Evangelio eres tú.
que tú moriste, te entregaste en esa cruz y resucitaste y hoy reina a la diestra del Padre. Y que además abogas por nosotros. Creo, Señor, en tu sacrificio. Creo que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Creo en tu divinidad, Señor. La confieso, la declaro con mi boca, como dice Romanos 10, 9, 10. Lo creemos en nuestro corazón para justicia. Y confío, Señor, en que tu palabra en Juan 1 dice que somos tus hijos simplemente al creer y confesar tu nombre. Jesucristo, eres mi Señor, eres mi Dios, eres mi Rey. Ayúdame a vivir una vida conforme a tu palabra. Ayuda a mis hermanos, Señor, que sean fortalecidos a través de esta palabra. Gracias por mis hermanos líderes de casa de oración. Están llevando a cuesta una lucha y una guerra que sé que tú les darás la victoria y así lo has hecho. Gracias por cada uno de ellos, Señor. La gloria y la honra sea para ti. Pero gracias, Señor, porque estos años no han sido en vano de estudio bíblico día tras día, Señor, enseñando doctrina, impartiendo estudios. Gracias, Señor, por hacernos simplemente siervos y vasos para tu honra y gloria. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre decimos amén. www.crisarmesa.cl. Estudios bíblicos a diario, 21 horas, horario en Chile.